Ara podem saludar en directe a la ministra Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del govern espanyol, ministra per la transició ecològica. Bon dia, buenos días, ministra. Bon dia. Y gracias por ser avui als matins, en un día, un martes, en que el Consejo de Ministros, le pregunto directamente, ¿va a tomar alguna medida sobre lo que está sucediendo en Castilla y León con la propuesta, la confusión a partir del protocolo de las medidas que el vicepresidente de Vox anunció, que el Partido Popular ha desmentido, ha dicho que no serán obligatorias? ¿Va a tomar alguna medida el Gobierno español al respecto? Sí, vamos a tomar una medida formal importante, muy importante, y es que el Consejo de Ministros va directamente a plantear un requerimiento de incompetencia, que es el primer paso para activar un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional. Es intolerable y este Gobierno no va a consentir la menor duda con respecto a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. No solamente no son competentes, porque no lo son, sino que es vergonzoso y es un atentado contra las mujeres el pensar que nadie pueda tutelar el ejercicio de sus derechos, y yo creo que todos hemos sentido vergüenza cuando hemos visto al vicepresidente de Castilla y León hacer anuncios de estas características, como si las mujeres de este país necesitaran del consejo del señor vicepresidente de Castilla y León para tomar decisiones con respecto al ejercicio de sus derechos. Así que sí, vamos a adoptar formalmente ese requerimiento para que quede claro que el Gobierno se opone frontalmente. Queremos que la Junta de Castilla y León nos diga exactamente qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, y lo haga formalmente, oficialmente. Y obviamente que si ha tomado alguna decisión al respecto, la retire, y si no ha tomado ninguna decisión al respecto, confirme que no la va a tomar. Vicepresidenta, ¿a qué atribuye la Moncloa estas contradicciones entre Partido Popular y Vox, los dos socios en esa Junta? Bueno, yo creo que convendría que hubiera una clarificación por parte del líder del Partido Popular. Me parece que es bastante llamativo que el Partido Popular, no siendo la fuerza más votada en muchas ocasiones en las últimas convocatorias electorales, sino que lo hayan sido otros partidos progresistas, haya acudido al auxilio de Vox con una agenda enormemente regresiva, con una agenda de recorte de derechos y libertades fundamentales, con una agenda que en muchas ocasiones se basa no solamente en las medias verdades, sino en las mentiras manifiestas y en los peores ejemplos de lo que hemos visto en términos de demagogia en otros países de nuestro entorno, para poder mantenerse en el Gobierno. Creo que conviene una clarificación inmediata en un partido que presume ser un partido centrista y con vocación de gobierno, y sin embargo la realidad de los hechos demuestra que desgraciadamente no es eso lo que ponen de manifiesto y lo que activan cuando tienen que contar de la aritmética parlamentaria para sacar adelante o para impulsar sus políticas de gobierno. ¿Y qué le parece que el Partido Popular diga que todo lo que pasa se debe a que el Gobierno y Vox han montado una guerra para sacar rédito electoral? Bueno, a mí me parece que es como chiste de Cantinflas. ¿Qué es eso de que el Partido Socialista y Vox se alían para sacar rédito electoral frente al Partido Popular? Yo creo que es de broma. Y pueden rectificar muy rápidamente en muchos frentes. Nosotros también sabemos que en el ámbito de protección de los ecosistemas, de los derechos de las personas que viven en el entorno del Mar Menor, de las expectativas de tantas y tantas cosas, en las que un compromiso real del Partido Popular en el Gobierno, no siendo, como digo, en muchos casos la fuerza más votada, mantendrían una diferencia notable con una agenda mucho más afín a las necesidades y a las garantías de las personas y a la capacidad de generar prosperidad, derechos y libertades, y sin embargo nunca jamás, cuando han tenido ocasión, han optado por esto, sino por lo contrario. Así que creo que simplemente, como digo, parece un chiste de una película de Cantinflas o de los hermanos Marx. Vicepresidenta, hoy, 17 de enero, la meteorología permite que haya una producción de energía eólica más elevada que en otros momentos del año. El precio de la luz se sitúa hoy en el mercado mayorista en un precio muy bajo, 11,7 euros el megavatio hora de media. Esto hoy martes. Le pregunto directamente, en relación a esta cuestión, hemos conocido también que el bono eléctrico solo llega a 2.300 familias en toda España. No sé si llamarle un fracaso directamente, porque los objetivos de la Moncloa era que llegara a 600.000 familias, 600.000 hogares, y la cifra dista mucho de estar cerca. ¿Es un fracaso o no, ministra?
Bueno, permítame que haga alguna precisión con respecto a esas cifras que ha aportado. Por una parte, del bono social se benefician más de 2 millones de hogares. Lo que hicimos el pasado 27 de diciembre fue crear una nueva categoría, personas, familias que podemos considerar en términos macroeconómicos de renta media, a las que abrimos de manera temporal el acceso a esta ayuda de un bono social extraordinario como consecuencia del incremento del precio de la luz. En nuestra estimación a priori habría hasta 1,5 millones de personas adicionales que podrían beneficiarse, pero esto no supone que deba ser obligatorio solicitar ese bono. Y en las semanas desde que se ha habilitado esa posibilidad ha habido más de 2.000 solicitudes que han sido activadas. Por tanto, yo no diría que es un fracaso, creo que forma parte del derecho de cada familia a decidir cuáles son el tipo de ayudas a las que se quieren acoger. Evidentemente creemos que cuando se ofrecen esas posibilidades es porque consideramos que puede ser muy conveniente para mucha gente, para muchas personas, y animamos a todos aquellos que estén en condiciones de poder beneficiarse a solicitar esa ayuda, pero como digo, no es una obligación, y como digo también, lo que importa es esa otra componente estructural en la que seguimos trabajando para mejorar el acceso de las personas más vulnerables, de las familias con más limitaciones, con más restricciones, y que muchas veces, en ausencia de este tipo de medidas, se verían obligadas a elegir entre una cosa y otra. Y en ese contexto, en ese acceso al bono social para las personas vulnerables o las vulnerables extremas, yo creo que la buena noticia no es solamente que haya un número muy importante de familias que están acogidas a este bono y pueden verse protegidas, sino que los recortes y las reducciones reales que ha impulsado el Gobierno nos han permitido que estas familias paguen menos por la electricidad hoy de lo que pagaban antes del inicio de esta crisis. ¿Por qué eso es capital? Porque en un contexto de inflación, en un contexto de preocupación generalizada, esto libera más recurso para que las familias puedan destinar ese recurso a otras muchas cosas. Ministra, por tanto, entiendo que ustedes entienden que no ha fallado nada, que están en la línea de lo que tenían previsto, a pesar de ese 1,5 millones de personas, de hogares adicionales que preveían que se sumaran, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo he entendido bien? Bueno, yo creo que normalmente cuando se activa una cuestión nueva y se dirige a colectivos que hasta ahora no se han visto interpelados o no sabían, porque no existía ese derecho, tarda un poco en activarse ese proceso de cada uno de nuestros hogares, de cada una de nuestras familias. No es evidentemente el total de personas que creemos que se puede beneficiar, consideramos que hay muchas más que no solamente están en condiciones, sino que seguro que les vendría muy bien, pero como digo, también hay una especie de etapa de calentamiento hasta que se conoce que uno puede ser beneficiario, se decide, se toma la decisión de solicitarlo, se cumplimentan todos esos requerimientos y se activa el acceso a ese beneficio. Por tanto, yo creo que no se puede calificar de fracaso, como digo, necesita un tiempo de asentamiento antes de que llegue a la velocidad de crucero, y me parece, como digo, que cuando se pone a disposición de la sociedad determinadas oportunidades, determinados beneficios, no hay obligación de acceder a ellos, es quien quiera, pero lógicamente cuando lo hacemos es porque pensamos que es una medida positiva y que lo mejor sería que todos aquellos que puedan beneficiarse de ello pues la soliciten, pero no creo que deba extrañarnos que lleve algún tiempo que esto llegue, como digo, a la velocidad de crucero, y que tampoco podemos obligar a nadie, lógicamente, a que si prefiere optar por otro tipo de medida de acompañamiento o prefiere no solicitarlo por las razones que sean, pues debe hacerlo. Ministra, antes le hablaba de la energía eólica. El Gobierno tiene pendiente desde hace semanas los planes de ordenación del espacio marino, que tienen que delimitar las zonas donde se van a construir parques eólicos marinos. ¿Se va a aprobar algo hoy de esta cuestión en el Consejo de Ministros? ¿Se va a autorizar el parque eólico enfrente del Golf de Roses, el denominado Proyecto Tramuntana?
El Gobierno está ultimando la preparación y la adopción de los planes de ordenación de los espacios marítimos. Hay 5 demarcaciones marítimas en el territorio español, las aguas jurisdiccionales españoles, que no cuentan con esa figura de planificación, lo que sería un plan de ordenación del territorio en superficie terrestre. Y en esta planificación de los espacios marítimos nos permitimos ordenar los usos, dónde se pueden llevar a cabo qué actividades. Hay muy poca superficie en la que pensemos que se pueda desarrollar algo tan importante de cara al futuro como es la generación de energía eólica a partir de aerogeneradores offshore, es decir, instalados en el mar. Y algunos de estos espacios, algunos de estos polígonos que quedarán identificados en esos planes, irán saliendo a concurso para que las compañías que quieran desarrollarlo presenten sus propuestas. Y uno de esos espacios, y esto yo creo que ha sido un trabajo en el que hemos querido ir muy de la mano del Gobierno de la Generalitat, pero también de los actores locales, de las cofradías de pescadores, de los ayuntamientos, está efectivamente situado en el Golfo de Rosas, lo que no significa que haya una autorización automática. Una vez delimitado dónde puede tener lugar esa actividad, hay que analizar el proyecto concreto y ver hasta qué punto se están integrando bien todas las cautelas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de coexistencia con otras actividades. Así que queda poco para que se apruebe esto, pero no va a ser, quiero también transmitir el que todavía seguirá ese camino por delante. No va a ser hoy, lo digo también porque justamente no hoy va a martes... ser hoy. Va a ser muy pronto, pero no va a ser hoy. Porque hay rechazo también por parte de intereses sociales, económicos en la zona. Hoy justamente hacen un acto, rueda de prensa. Diga. Yo diría 2 cosas. La primera es que hemos procurado ser muy cuidadosos. Ha sido un esfuerzo de más de 2 años con todo tipo de cautelas, las ambientales, de corredores de aves, de corredores de cetáceos, también las de otras actividades importantes. Pensemos que en estos espacios marinos prácticamente hasta ahora la actividad más importante desde el punto de vista del pequeño operador era la actividad pesquera, pero también hay actividades de transporte marítimo, hay potenciales actividades de utilización del subsuelo marino, en fin, hay tantas cosas que puedan desarrollarse en el mar y tan poco conocimiento y regulación todavía que nos permita tener una visión sistemática, ordenada de dónde, cómo y qué, y esto es lo que pretenden los planes de ordenación, que no significa que todo aquello que pueda ser identificado como susceptible de ser desarrollado en un polígono concreto vaya a llevarse a la práctica. Habrá que ver después cómo se va desarrollando esa actividad. La segunda consideración es que debemos recordar que este es un espacio limítrofe con las aguas jurisdiccionales francesas y Francia está impulsando también esos polígonos de eólica offshore en un momento en el que todos sabemos que esta es una tecnología que debe ser impulsada con todas las cautelas, pero queremos aprovechar ahí donde existe ese recurso eólico y puede coexistir con otras actividades. Y es verdad que sería un poco extraño que fuera Francia quien desarrollara esa actividad y no hubiera una coexistencia absolutamente cuidadosa, absolutamente tutelada y con todas las cautelas, como decía, porque hubiera una renuncia por parte de España. Me parece que esto es lo que refleja por qué con el máximo cuidado, con la máxima atención y el máximo diálogo hemos tardado más tiempo de lo normal hasta el punto de haber superado los plazos máximos dados por las instituciones europeas y hasta el punto de haber recibido varias cartas desde la Comisión diciendo que vamos con retraso en este campo. Así que aprobaremos los planes de ordenación enseguida y sobre esa base trabajaremos sobre lo concreto que es por lo que usted me pregunta, hasta dónde, cuándo, cómo puede haber un desarrollo eólico en el Golfo de Rosas. Ahora que usted me hablaba de Francia, usted y yo hablamos por última vez justo cuando Emmanuel Macron decidió dar portazo al MidCat, que de hecho es un gasoducto terrestre que ya es historia porque se ha abandonado. Ahora hay el H2Med. Esta semana hay esta cumbre en Barcelona, este jueves, entre España y Francia, con el proyecto de conexión de este hidroducto que tiene que conectar Barcelona con Marsella, como uno de los temas estrella. ¿Qué plazos calcula para que esté en funcionamiento esta infraestructura y para que realmente el hidrógeno verde tenga un papel importante en la descarbonización de la economía en España?
Bueno, yo diría que aquí hay varias cosas que son muy interesantes. La primera es esa decisión política de anticipar lo que probablemente se hubiera producido más adelante, pero que tiene unos plazos de maduración un poco extensos, que es el respaldar, el activar esa infraestructura, el ver cómo construimos, dónde construimos, en qué condiciones y con qué financiación esa infraestructura submarina de transporte de hidrógeno. Y hemos decidido anticiparlo porque la actual crisis energética en Europa nos ha permitido experimentar la importancia de estar interconectados, de poder tener distintas alternativas, porque nunca sabemos quién puede tener un problema, y si tenemos alternativas para poder salir en auxilio de quien tenga un problema, es más fácil que si estamos bloqueados con fronteras artificiales en las que no es posible compartir nuestros recursos. Así que, de cara a la futura economía del hidrógeno, el poder ir diseñando esas infraestructuras que nos permitan trasladar hidrógeno requiere unos plazos, como digo, largos, y es bueno hacerlo cuanto antes. La segunda consideración es que hemos actuado muy rápidamente en el diseño con los mejores profesionales de por dónde puede ir esa tubería, por dónde puede ir ese hidroducto para conectar el puerto de Barcelona con el puerto de Marsella, donde existen terminales y preparación logística para que sea algo lo más eficiente y lo más profesional que podamos imaginar, pero es cierto también que se trata de un proyecto que no es de interés exclusivamente de Francia, España y Portugal, es un proyecto de interés comunitario. El conjunto de la Unión Europea respalda esta idea de tener una red de infraestructuras de transporte de interés comunitario. Por tanto, debemos pasar por un proceso de reconocimiento formal por parte de la Comisión de ese interés comunitario, ser una infraestructura de interés comunitario, lo que activa una cierta financiación europea. Y esto se lleva su tiempo, es decir, en 2023 la Comisión nos confirmará si tiene o no interés comunitario, creemos, todo apunta a que así será, en 2024 contaremos con los recursos financieros e inmediatamente después, mientras hemos estado preparando todo el trabajo técnico para que pueda hacerse muy rápidamente, se iniciarán esas obras que nos permitan estar interconectados lo antes posible, seguramente en ese horizonte más en torno a 2028-2029 que no 2025-2026. Pero eso también nos permite aprender a producir y a consumir hidrógeno, que se beneficie nuestra industria y poder ir midiendo cuál es el volumen que se puede ir exportando hacia el norte de Europa. Ministra, sobre esto le quería preguntar, porque es una interconexión en principio para exportar, ¿cierto? Sí. ¿España tendrá suficientes renovables para permitir esta exportación del hidrógeno? ¿O llegará un momento que tal vez Francia, con su plan de las nucleares, sea quien exporte a través de esta interconexión a España? ¿Eso lo podemos llegar a ver? Yo creo que aquí, claro, hay varias cosas que estamos construyendo en este momento. Tenemos un objetivo, tenemos un horizonte diseñado y compartido con todos y vamos construyendo el camino para conseguir ese objetivo, y pueden surgir distintas cosas por el camino. Nuestra valoración y la valoración que hacen desde fuera también es que España está extraordinariamente bien posicionada para ser una gran potencia en producción de energías renovables, y que una de las garantías para ser mucho más eficientes, para ser mucho más productivos y tener mucho más cuidado y aprovechar al máximo toda esa infraestructura es desarrollar técnicas de almacenamiento, es desarrollar técnicas que nos permitan utilizar esa energía renovable para otros usos finales de energía para los que la electricidad no sirve. Y es aquí donde aparece el hidrógeno. El hidrógeno me permite almacenar, porque puedo producir hidrógeno, cuando no consumo electricidad y, sin embargo, la potencia renovable sigue operativa. Hay mucho viento, pensemos esta noche, esa tormenta de la que hablábamos antes, que no va a ser consumido en este momento. Por la noche podría estar produciendo hidrógeno, y eso nos permite almacenar esa capacidad energética. Ese hidrógeno puede ser utilizado por la industria. La industria no siempre puede recurrir a la electricidad para descarbonizar su producción industrial, y sin embargo queremos descarbonizar la economía, y creemos que la combinación de nuestra potencia, nuestra capacidad para generar con energías renovables electricidad, pero también hidrógeno, va más allá de lo que puedan ser nuestros propios consumos. Primer atractivo, somos un país que atrae inversiones del exterior, por tanto es una buena ocasión para reindustrializar con aquello que es más orientado hacia la economía del futuro. Segundo atractivo, somos un
un país que probablemente esté en condiciones de exportar electricidad y de exportar hidrógeno verde. ¿Qué ocurre en Francia? Francia tiene que desarrollar su potencia renovable, va por detrás de lo que son los objetivos que hubiera debido cumplir en 2020 y lo que está fijado para más adelante, y ha anunciado todo un programa de renovación nuclear que llevará su tiempo. ¿Hasta dónde se puede utilizar hidrógeno de origen nuclear? Esto forma parte de lo que en estos momentos estamos discutiendo en Europa, dentro del paquete que pretende regular, dar una orientación general sobre el gas en los próximos años, dentro del gas el hidrógeno y dentro del hidrógeno cómo se produce el hidrógeno. Pero como digo, todavía esto está por escribir. Ministra, sé que tiene el Consejo de forma inmediata. Le apunto a dos temas que si me puede responder. Uno, la Generalitat pedirá una prórroga para que se disponga de más tiempo para acceder a las subvenciones, los fondos Next Generation para la rehabilitación de edificios, para que sean edificios con un aislamiento mejor, porque no se está llegando a donde se quería. ¿Qué responderá la Moncloa? Bueno, yo creo que la rehabilitación de edificios, la eficiencia, el consumo inteligente de energía es fundamental, es capital y genera un ahorro inmediato en los bolsillos de los consumidores. Es verdad que es una intervención compleja en los edificios, que decidir si consiste solo en cambio de ventanas, en la instalación de una bomba de calor o si requiere una intervención integral en el conjunto del edificio o una intervención en el conjunto del barrio, beneficiando al conjunto del barrio, sobre todo en barrios sociales que necesitan el apoyo de las administraciones, tiende a ser compleja. Los plazos de ejecución y las necesidades de reporte a la Comisión Europea son muy estrictas. Por tanto, yo creo que el mensaje a priori, con independencia de cómo pueda gestionarse después en lo concreto, es máxima flexibilidad dentro de lo que son las obligaciones para con la Comisión Europea, porque si incumpliéramos las obligaciones para con la Comisión Europea, inmediatamente lo que tendríamos es un problema que nos obligaría a devolver esos recursos. Así que estoy segura, estoy convencida de que el conjunto de los ministros implicados en estas iniciativas, empezando por la ministra Raquel Sánchez, estarán en contacto con la Generalitat para ver la manera en la que podemos maximizar todos estos plazos, en la que debemos acelerar la capacidad de las administraciones para gestionar ayudas, y eso muchas veces requiere reforzar los equipos, pero también hacerlo muy sencillo para los usuarios finales, con la complicidad de los colegios de arquitectos, de los administradores de fincas, de los prestadores de servicios energéticos, que son los que en gran medida conocen bien, tienen la dinámica ya adquirida sobre cómo hacer sencilla esa intervención. Y para acabar, le pregunto por la justicia europea, que ha condenado a España por, de una banda, la zona de bajas emisiones de Madrid, también la de Barcelona. No se está haciendo lo que la legislación comunitaria indica. De momento no hay sanción económica, pero la Comisión Europea lo puede valorar. Usted, que aparte es una persona que tiene ascendencia en Bruselas, ¿qué cree que acabará pasando? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de España para que esto no se repita? Bueno, yo creo que el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales tenemos no solamente la obligación, sino que debemos estar muy motivados para facilitar esa buena calidad del aire en nuestras ciudades, porque es salud de los ciudadanos, porque yo creo que cada vez más como vecinos a lo que aspiramos es a sentirnos orgullosos de vivir en ciudades sanas, en las que el espacio público se recupere en beneficio de los vecinos, en las que la integración de elementos verdes nos haga ciudades mucho más atractivas. Creo que hemos vivido una época en la que se han iniciado esfuerzos y ha habido ciudades en las que esto ha sido una apuesta muy importante, como ha sido la ciudad de Barcelona, a pesar de que haya habido incumplimientos que vienen del pasado y que muchas veces son difíciles de corregir, lleva tiempo corregirlos porque debemos activar muchas palancas a la vez. Pero, ministra, sin embargo, me parece que la lectura que debemos hacer... La condena, claro, la condena es para el Estado, pero por incumplimiento... Sí, pero entonces, ¿qué va a hacer el Estado si la condena es para él? ¿Tiene algún plan? Vamos a ver, el Estado puede hacer varias cosas. Puede decir, yo traslado esta condena a las administraciones competentes, que son las locales y en algunos casos en áreas metropolitanas también las autonómicas, o puede decir, yo trabajo con las administraciones locales y autonómicas para conseguir que esto no siga adelante, y explico por qué. Creo que no va a seguir adelante porque hay una apuesta decidida en favor de una recuperación de la calidad del aire en esas zonas en las que ha habido una condena. Me parece que esto segundo es lo inteligente, y creo que
además es lo que reclaman los ciudadanos, los vecinos. No queremos que las urgencias se inunden por episodios de asma, no queremos acortar la expectativa de vida de los vecinos porque pueda haber alteraciones cardiorrespiratorias de gran calado, no queremos salir en una foto porque no ofrecemos las mejores garantías para nuestros conciudadanos. Así que creo que aunque el Estado no puede operar por sí solo, porque el Estado no puede intervenir en la ordenación del tráfico de la Ciudad de Madrid o de la Ciudad de Barcelona, sí esperamos que haya comportamientos mucho más comprometidos. Como digo, si detectamos que ha habido una actitud mucho más congruente, mucho más estable en Barcelona, y sí hemos vivido todos muchos vaivenes en la Ciudad de Madrid que lógicamente debe recuperar la máxima ambición para poder estar a la altura de lo que esperamos todos como vecinos de la Ciudad de Madrid. Y no son las únicas dos ciudades. Hoy contamos con una ley de cambio climático que obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones. Y como ocurre con la peatonalización de los centros, aunque se pueda producir en un primer momento una cierta inquietud, a la hora de la verdad, todas las ciudades, todos los municipios en los que se conquista, se reconquista ese espacio para los vecinos, acaban disfrutándolo enormemente y también acaba beneficiando al pequeño comercio local y a los propios vecinos ubicados en esas zonas por el espacio que se abre, que se recupera, como digo, para la vida cotidiana. Así que me parece que con este incentivo positivo, porque creo que es extraordinariamente positivo y estimulante, es con lo que nos debemos quedar y debemos sumar esfuerzos para que esto sea fácil, sea sencillo. Contamos con una línea del plan de recuperación precisamente destinada a esto, a facilitar la inversión, a facilitar recursos para activar zonas de bajas emisiones en el centro de nuestras ciudades, y otra línea muy interesante para facilitar el reverdecer nuestros centros urbanos, el integrar espacios verdes en nuestros centros urbanos. Vicepresidenta Teresa Ribera, gràcies per ser avui als matins. Fins una altra. Le dejo que vaya al Consejo de Ministros, Pues que si no, gracias. su equipo... Perfecto. Gracias. Y hasta, muy bien, hasta pronto, la siguiente en Barcelona. Adeu. Perfecte, l'esperem.